Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra presentación del producto final del curso de Fundamentos Económicos y Contables dictado por el docente Miguel Ángel Cárdenas. Y el tema a continuación es la oferta y demanda. Nosotros somos 5 integrantes: Joyce Ávila, Gladys Calero, Denis Pumayé, Juan Carlos Ramos y quien les habla es Faride Cáceres. Quiero comenzar con la pregunta siguiente. ¿Cuál sería el efecto sobre la cantidad ofertada y demandada si el gobierno impone un límite mínimo del precio de un bien o servicio por encima de su precio de equilibrio? Y para ello nosotros debemos poner también un ejemplo práctico y establecer qué sucederá a corto plazo en un mercado de competencia perfecta. El efecto sería básicamente la distorsión del comercio en un mercado principalmente que se debe basar únicamente entre oferta y demanda. Algunos de los efectos distorsionadores serían en beneficios sin sustentos en la calidad de los bienes y servicios producidos, perjudicando a los consumidores, además de beneficiar a proveedores deficientes y también esto desincentivaría a quienes se preocupan básicamente por las mejoras de sus estándares de calidad de productos tanto como en servicios. Bueno, como ejemplo yo he considerado el tema textil basado en la diferencia de la textilería china y los productos peruanos, ¿no? El textil peruano. Bueno, en el mercado textil en el Perú cuenta con una producción básicamente de calidad alta. La producción y calidad del mercado chino resulta ser de baja calidad, por así decirlo. En consecuencia, la imposición legal podría incrementar en costos de prendas chinas, que no justifican el precio, generando un beneficio insustentado de empresarios de importaciones chinas, manteniéndose la producción peruana aún por encima del precio de la producción china, generando ello igual consumo del producto tanto chino como el peruano, solo por un tema de precios incrementados, únicamente por ley, teniendo como efecto inmediato el encarecimiento de los productos textiles y desincentivando, como ya les mencionaba, el consumo y calidad de la producción peruana. Esto generará el desempleo y la sobrevaloración de la producción china. Mi nombre es Gladys Calero y continuaré con la presentación. Ahora bien, continuando con la segunda interrogante, definiremos lo que es un bien normal. ¿Qué es un bien normal? Son aquellos bienes que tienen una mayor demanda cuando existe un mayor ingreso. Es decir, la demanda aumentará de acuerdo a los ingresos del consumidor. A mayor ingreso, mayor será la demanda. Dicho incremento dependerá también del tipo de bien. Un ejemplo de bien normal sería lo sucedido en el año 2020, cuando el Congreso aprobó mediante una ley el retiro extraordinario del 25% del fondo de pensiones para afiliados y exafiliados, con la finalidad de que esto pueda contrarrestar la situación económica que se vivió en ese momento debido al COVID-19, lo que provocó que los aportantes y exaportantes optaran por la compra de bienes, como por ejemplo de bienes inmuebles como casas, departamentos e incluso autos, originando que la demanda de estos bienes se incremente. ¿Qué es un bien inferior? Los bienes inferiores son los bienes de menor calidad cuya demanda es menor cuando hay un incremento en los ingresos del consumidor, puesto que ante el incremento de sus ingresos optará por consumir como alternativa un bien de mayor calidad. Como ejemplo de bien inferior tenemos el caso de una madre de familia que antes compraba para el desayuno solamente pan con margarina y filtrante, ¿no? Un té, un anís.
para poder cubrir la alimentación diaria de su hogar, pues su ingreso era mínimo y no podía gastar más de la cuenta porque se salía de su presupuesto. Bueno, un día le incrementan el sueldo, por lo que ella opta por comprar comidas más saludables y de mejor calidad, sustituyendo el pan con mantequilla, el pan con margarina por el pan con jamón y el filtrante por un tarro de leche, lo que hace que la demanda de estos bienes inferiores disminuya. ¿Qué es un bien sustituto? Son los bienes que satisfacen la misma necesidad de un bien determinado, es decir, es el bien que se utiliza en reemplazo de otro bien para satisfacer la misma necesidad. Esto se produce por el incremento del bien que será sustituido por otro de menor precio. Pero ante el incremento de la demanda del bien sustituto, ocasionará que el valor de este bien también se vea incrementado, puesto que los consumidores preferirán pagar por el nuevo producto que por el producto que elevó su precio al inicio. Un ejemplo de bien sustituto tenemos que en el año 2021 Indecopi publicó una lista de productos que podían ser sustituidos por otros del mismo valor nutricional con la finalidad de combatir el alza de precios de algunos bienes de primera necesidad. Según el diario La República, en abril del año 2022 el costo del pollo se elevó, lo que ocasionó que amas de casa sustituyeran el pollo por la carne y el pescado. Y ante la demanda de estos productos, el precio de la carne y el pescado también se incrementaron. ¿Qué es un bien complementario? Es la demanda relacionada que existe entre dos bienes, es decir, que para poder adquirir un bien se deberá considerar también el complemento que se necesita para que ésta funcione, y así poder satisfacer las necesidades del cliente. Cuando el precio de uno de los bienes aumente o disminuye, la demanda del bien que lo complementa también va a disminuir. Por ejemplo, si yo deseo comprar una impresora, debo considerar también comprar el complemento, que en este caso sería la tinta para la impresora que me permita a mí poder imprimir las hojas. Hola, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Les saluda Juan Carlos Ramos Luna, quien el día de hoy gustosamente hablaré todo lo concerniente a la oferta. ¿Pero qué es la oferta? Entendamos, pues, qué es la cantidad de bienes y servicios de una determinada organización, institución, empresa o persona destinadas a ser puestas a la venta, ¿correcto? En un determinado mercado, lugar, pueblo, ciudad e incluso país. Los precios van a ser establecidos por el oferente, que en este caso es quien ofrece el producto o servicio, o simplemente por el mercado. La oferta o el precio de la oferta, podría variar en función a la calidad, la cantidad e incluso el mercado. En ese orden de ideas, en todo caso, pasamos a explicar los principales factores que implican para que la curva de la oferta pueda desplazarse, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Correcto? Para tal efecto, ponemos el ejemplo de una fábrica de gaseosas. Planteamos dos variables. En este caso, el precio de los insumos. Es decir, si el precio en este caso del azúcar, se elevase, ello automáticamente generaría un alza en los costos de producción. Por ende, una baja en la producción y una menor demanda por los precios, básicamente, lo cual generaría un desplazamiento de la curva hacia el lado izquierdo. Cosa contraria a que si los precios del azúcar bajasen, eso generaría mayor producción, por ende una baja de precios y una demanda por los precios más accesibles, lo cual necesariamente va a generar un desplazamiento en la curva hacia la mano derecha. Segunda variable, la tecnología. Los avances tecnológicos propios del siglo XXI necesariamente genera
un reemplazo en las fábricas por parte de las máquinas. Ello se traduce pues en mayor eficiencia, mayor rendimiento, menos hora parada y por ende mayor producción. ¿Sí? Entonces, en esa perspectiva, necesariamente va a generar que la curva de la oferta se desplace hacia el lado derecho. Bien, amigos, muchas gracias. Como otro ejemplo en el factor de cambios en gustos y preferencias en la realidad peruana, el aumento y la demanda de alimentos orgánicos y saludables. En los últimos años, parte de la población ha decidido tal vez comer o tener la importancia de alimentarse de una cierta manera más saludable y de consumir alimentos más naturales y libres de químicos. Esto ha llevado a cambios en los gustos y preferencias de los consumidores, quienes ahora buscan mejores opciones de alimentos y tener mayor cuidado con la salud de cada uno. Este cambio en los gustos y preferencias ha llevado a un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha en el sector de alimentos orgánicos y saludables. Los consumidores están dispuestos a pagar un precio más alto por productos que cumplan con sus preferencias de alimentos y respecto también al cuidado del medio ambiente. Este cambio de la demanda ha impulsado el crecimiento de tiendas especializadas en productos orgánicos, como la oferta de alimentos saludables en supermercados, restaurantes gourmets, y además ha fomentado el desarrollo de la agricultura y se ha inclinado hacia producir alimentos para cierto grupo de la población que sean orgánicos, ya que los productores agrícolas han respondido a la demanda creciente de estos alimentos. En conclusión, el cambio en los gustos y preferencias de los consumidores peruanos hacia los alimentos orgánicos y saludables ha generado un aumento en la curva de la demanda hacia la derecha en el medio de alimentos orgánicos y ha impulsado cambios en la oferta y producción de este tipo de productos en el país. Eso sería todo, maestro. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Joyce Ávila Armas y voy a explicar qué es la demanda y qué factores desplazan la curva de la demanda. En primer lugar, Alfred Marshall, que fue un economista británico del siglo XIX, en su obra Principios de la Economía, definió la demanda como: la demanda de un bien o servicio es la cantidad que se desearía comprar a un precio dado durante un periodo dado de tiempo. Es decir, él reconocía que el precio tenía un impacto en la demanda, ¿sí? En la cantidad demandada de estos bienes o servicios. Pero además él destacaba que no solo se basa en el deseo, ¿sí? No solamente en que el consumidor desea ese servicio, sino que además debe tener la capacidad financiera o económica para poder adquirirlo. Bien, ¿cuáles son los factores que desplazan la curva de la demanda? Cuando hay un cambio en los ingresos de los consumidores, es decir, por ejemplo, mientras más ganan, ¿sí? Entonces ellos también pueden adquirir más bienes. Entonces la curva de la demanda se desplaza a la derecha. O cuando menos ganan, también están limitados a consumir menos bienes o servicios. Entonces el cambio en los ingresos tiene un impacto importante y directamente proporcional en la demanda de bienes o servicios. Otro factor es los precios de los bienes relacionados. Es decir, tengamos en cuenta que todo bien o servicio puede ser, bueno, no todo, la mayoría puede ser sustituido o reemplazado por otro. Por ejemplo, si yo en el almuerzo consumo una gaseosa, podría optar por reemplazarla por una cerveza o reemplazarla por un refresco o por un jugo natural. Entonces, en este caso, todo este bien que es sustituido, si tiene un precio en el mercado y el bien que lo sustituye baja, entonces yo podría optar por decir, bueno, si este bien que yo consumo habitualmente tiene un precio mucho mayor y el bien sustituto ha caído el precio que me permite
que sea más accesible a mí, entonces yo podría optar por adquirir más bien el bien que lo sustituye en vez del bien que normalmente demandaba. Entonces, esto puede hacer que la demanda de este bien se desplace hacia la izquierda. Bien, tenemos también otra razón que es cambio de gustos y preferencias. ¿Sí? Tengamos en cuenta que si bien yo vengo comprando un bien de manera constante, puede ser que en algún momento mis gustos cambien o que mi nivel socioeconómico o qué sé yo, ¿sí? Van cambiando, van cambiando. Es decir, por ejemplo, si antes yo gustaba de consumir vegetales normalmente y ahora opto por los orgánicos, entonces estoy haciendo un cambio de los bienes, mis gustos están cambiando, mi nivel de exigencia, entonces el nivel de gustos y preferencias del consumidor cambia y eso también impacta en la demanda de manera positiva o negativa. Otro factor son los cambios demográficos. Respecto a los cambios demográficos, tengamos en cuenta que la población, de acuerdo también al ciclo de vida por el que esté atravesando, a la cantidad que tenga, va a tener un impacto en la demanda de los bienes y servicios que consumen. Por ejemplo, en Europa, en los países del primer mundo, sabemos que la tasa de natalidad está cayendo, ¿sí? Está en algunos casos muy cerca a 1 y en algunos países por debajo del 1. Entonces, al haber menos tasa de natalidad, también hay menos demanda de, qué sé yo, de todos los servicios que son para niños, de crianza, de vestimenta para niños. En cambio, en los países sudamericanos pasa al contrario. La tasa de natalidad en los últimos años, digamos, se ha mantenido, ¿sí? No voy a decir se ha elevado, pero se ha mantenido. Ya tal vez en estos últimos años está cambiando, pero digamos, el cambio poblacional también genera un cambio en el consumo. Por ejemplo, algo importante, en China, antes había solamente, la ley les permitía un hijo por familia. Entonces, esto hacía que su población no se dispare de manera tan apresurada. Sin embargo, estas restricciones se han retirado y ahora estamos viendo que la población está cambiando también. Bien, cambios también en las expectativas. Eso también influye en la demanda. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo compro un bien hoy que me cuesta 10 soles y que escucho, se especula que este bien va a aumentar de acá a un mes, se va a duplicar el precio, entonces lo que hace el consumidor es, quiere guardar, quiere aprovechar el menor precio, que es el de ahora, ¿sí? Compra, reserva para que luego pueda protegerse de las subidas de precio. Entonces, esto influye también en el desplazamiento de la curva de la demanda. Muy buenos días, mi nombre es Denis Pumaye Garriazo y en esta oportunidad en el curso de Fundamentos Económicos Contables me ha tocado dar ejemplos sobre el factor que desplazan la curva de la demanda. En este sentido voy a hablarle de una realidad que ha aumentado en estos tiempos el servicio turístico de lujo. En los últimos años el Perú ha experimentado un crecimiento económico significativo, en una mejora de ingresos de cierta población, ciertos sectores de la población, ¿no? A medida que más personas tienen mayores ingresos. Los consumidores peruanos con mayores ingresos tienen la capacidad de permitirse experiencias turísticas más exclusivas y lujosas, como viajes de lujo, alojamiento en buenos hoteles, restaurantes, movilidades, y etcétera, ¿no? Como resultado se ha visto un aumento en la oferta de los servicios de lujo en el país, incluyendo la apertura de nuevos hoteles de lujo, restaurantes gourmet y agencias de viaje. La demanda de los consumidores peruanos con mayores ingresos que buscan experiencias turísticas distintas y diferentes a lo de cierta parte de la población. En resumen, podría decir que el aumento en los ingresos de los consumidores en Perú ha impulsado la demanda de servicios turísticos de lujo. Los consumidores con mayor ingresos tienen la capacidad económica para acceder a experiencias turísticas
exclusivas, lo que ha llevado a un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha en el mercado de servicios turísticos de lujo en el país.